Nuestro invitado, sus primeros estudios fue en el Colegio La Salle. Por lo tanto, los primeros estudios eran humanísticos porque los curas de La Salle justamente forman muchachos humanistas. Pero después la familia lo manda en primaria y bachillerato, lo manda a estudiar a los Estados Unidos. Tiene dos apellidos, cosa que es muy importante en Valencia, sobre todo en aquella Valencia de los años 50 y 60, ¿no? Aunque él nació en el 36. Creo que se quita la edad, por cierto, porque además aparenta ser mucho más joven de la edad que tiene. Desde pequeño, supongo que cuando estaba en La Salle quería ser cura, como todos los muchachos que al principio están con monjas y con curas estudiando, no lo sé, no me consta, pero de que le gustaba la política desde adolescente, eso no lo puede negar. Le damos la bienvenida a Enrique Salas Romer, que ha pasado a la historia por muchas cosas, entre ellas porque fue 2 veces gobernador, así será la imagen y el buen trabajo que hizo, pero que además luego, y fue gobernador 2 veces por votación popular, pero además inmediatamente después los valencianos, los carabobeños votaron por su hijo, excelente gobernador también, en 2 periodos, cosa única en la historia de la política mundial. Aquí está Enrique Salas. Bienvenido Enrique Salas Romer, que está de gira porque está presentando por Estados Unidos este libro que es de colección, que es mucho más importante que un libro sobre la historia tradicional y que se llama El futuro tiene su historia. Bienvenido, Salas Romer. Muchas gracias, Napoleón. Encantado de estar aquí. Debo aclararte que no quería ser cura. Bueno, eso es una cosa. Y en defensa del honor de los porteños, que yo soy de Puerto Cabello y no de Valencia. Ah, es verdad. Pero tuve la suerte de casarme con una valenciana y dedicar la mayor parte de mi vida política, que fue breve, a enaltecer el gentilicio de Valencia, que fue 3 veces capital de la República y que a veces se olvida que ha sido, además de escenario de la batalla de Carabobo, sitio natal de figuras tan fundamentales en el arte como el Arturo Michelena, a cuyo nombre, y para evitar el militarismo, yo le puse ese nombre al Aeropuerto Internacional de Valencia. De manera que todo lo que dijiste antes, aparte de lo de ser cura. Es verdad. Faltó una cosa, que de pequeño lo que quería hacer es llanero lanza en Triste, ¿no? Pero de la época de Páez y la época de los lanceros y demás. Yo leía mucha historia y cuando me regalaron mi primer caballo y aprendí a ensillarlo y a ponerle el freno, cosa que no es fácil, a los 7 años, y me dijeron, monta ese caballo porque nunca tuve profesor. Me caí varias veces antes de aprender a tener el equilibrio y todo lo demás. Y empezaba yo a galopar. Yo me imaginaba en aquella mente infantil, lamentaba no haber estado acompañando a Páez en alguna de sus proezas. Pero esas son cosas, bueno, que pasan a lo largo de la vida. Lo que sí me quedó presente siempre en muchos momentos de mi historia fue la presencia del caballo. No, y la presencia de la política, porque estuviste en momentos claves de la política a lo largo de tu vida, desde el 45 en adelante. ¿Nos quieres hacer un breve resumen de eso? Bueno, en el libro yo toco un elemento que nunca ha sido estudiado, nunca ha sido demostrado suficientemente. Y es una teoría que postuló el famoso psiquiatra europeo Carl Jung hace más de 100 años, de que existe un inconsciente colectivo y existe un fenómeno que él llamó no sincronía, que existe sincronía, no sincronicidad. Estoy traduciendo del inglés al español. Sincronicidad quiere decir con elementos que no son causales, pero sí son concurrentes. Y eso me ha llevado, ese fenómeno, a todos nos pasa de alguna manera o de otra. Pero yo he estado en situaciones
conflictivas, civiles o militares, siempre a lo largo de mi vida. Te voy a hacer algunos. A los 7, 8 años de edad, no me acuerdo de edad en este momento, viviendo en Puerto Cabello. Tenías 9, en el 45 tenías 9 años. Caracas estaba a 9 horas de Puerto Cabello. Nuestros padres nos llevaban a médicos una vez al año. ¿Y dónde nos atrapó el 18 de octubre de 1945? A 2 cuadras de Miraflores. Y recuerdo el terror que teníamos como niños al oír las metralletas de que el primer golpe estaba. Pasan los años, en el PAN militar, regresó ya con familia de mis estudios. Sus estudios fueron en los Estados Unidos. Sí. En la Universidad de Yale me graduó. De economista. Yo me casé estudiando. Con una muchacha que es la hija de Salvador Feo La Cruz, que fue el primer gobernador de la época democrática, nombrado por la Junta de Gobierno de Larrazábal. Bueno, y entonces estamos viviendo en Valencia. Yo tenía un primo que era teniente en la Armada venezolana, y él me toca la casa, toca la puerta con un compañero de él y me dice: creo que hay un golpe en Puerto Cabello, yo necesito que me averigüe si es cierto o no antes de yo presentarme. Yo hago las averiguaciones, le digo que no hay nada, se va, y a las 7 de la mañana, después que yo lo he mandado para esa cueva de Lobo, resulta que hay un golpe militar. Y entonces yo termino en la casa, me voy para la casa del gobernador, allí me encuentro al gordo Acevedo Berti, que era diputado, el único diputado copellano de... Pero tú estás hablando del porteñazo. Yo estoy hablando del porteñazo, sí. Y me voy con él. Hubo bastante muerto. No voy con él. Nos vamos al comando de la Guardia Nacional. Coincido con Enrique Aristigueta Granco, que los dos somos porteños y los dos éramos... Tratamos de decirle que no entren por la alcantarilla porque ahí hay una cueva, era una emboscada. Les pedimos que se metan por los valles de San Esteban para entrar por detrás del Fortín Solano. No nos hacen caso. Y entonces nos quedamos, bueno, no podíamos hacer nada. El comando militar estaba ya decidido a entrar directamente por la entrada de Puerto Cabello. Entonces nos vamos al frente, que estaba en la estación de ferrocarril. Perdona, en la alcantarilla es donde se hace la famosa foto del cura tratando de reanimar a un soldado herido que cae, que se ganó un premio internacional de fotografía. Por supuesto. Y yo estaba en ese momento a 3 cuadras de distancia, en la estación de ferrocarril, pero durante la noche el comandante de ese frente me pide a mí y a Enrique Acevedo Berti que vayamos en un jeep y nos metamos muy cerca de donde estaba el nido de ametralladoras arriba, y a pedirle a los alzados que renuncien, que ya las fuerzas son superiores y que deben de poner su cuestión. Bueno, pasamos como 3 horas recibiendo tiros de metralla. Bueno, pasan los años, para no hacer el cuento largo, más largo, y en el 92 estalla el 4 de febrero, y entonces es Carlos Andrés que me llama a pedirme que me vaya al frente a negociar con los rebeldes. Bueno, lo mismo me ha pasado en la vida civil. ¿Y cómo fue ese negocio, ese encuentro ¿Cómo fue ese encuentro con los rebeldes en aquel golpe? Bueno, el 4 de febrero. El general Romero Farías, que para el momento era, aún siendo Guardia Nacional, comandante de guarnición, la única vez que ha habido un general de la Guardia Nacional que prevaleciera sobre los distintos mandos en Carabobo, me llama y me dice: gobernador, véngase para acá para que se dirija a la prensa porque los tanques se acaban de retirar. Yo bueno, déjeme escoger el momento.
Ya yo había hablado antes con Charito Rojas, que era presidente de la Cámara de Radio, para que le diera un mensaje a la gente para que se quedara en su casa. Y me fui a las 5 de la mañana al comando de la Guardia Nacional, que en efecto no estaba rodeado por tanques, sino rodeado de autobuses de la Universidad de Carabobo, pero había no sé, un centenar de soldados allí. Entro al comando, debo decir que me respetaron totalmente. Y en el momento que estoy entrando, llega un oficial a decir: general, los tanques han vuelto. Entonces le pido a ese oficial, dígale al teniente que lo comanda, que venga, que yo quiero recibirlo, conversar con él. Y tuvimos 2 o 3 horas conversando, yo escuchando sobre todo sus quejas sobre el descontento que había al interior de las Fuerzas Armadas. Decían que los altos mandos se cogían todos los reales, que no tenían ni siquiera vivienda en guarnición, que a veces se bañaban con una totuma. Y yo me comprometo a construirle la vivienda de guarnición y mejorar las condiciones del cuartel. Hay que aclarar, yo creo que la gente lo sabe, que usted era el gobernador en ese momento. Claro, claro. Yo lo estoy haciendo a petición de Carlos Andrés y por supuesto como una obligación lógica. Y entonces, bueno, logro convencerlo, él retira los tanques y regresa a su guarnición. Pero eso no fue el fin. Chávez se rinde y está todo ya bajo control. El general Romero Faría me llama a la 1 y me dice: gobernador, necesito otra ayuda suya. Está tomado el aeropuerto internacional Arturo Michelena y los soldados, los oficiales que están allí no se quieren retirar. Yo no quiero provocar un hecho de sangre. Entonces yo pido que usted hable con ellos. Entonces llamo por teléfono, que el teléfono suena indefinidamente, hasta que alguien toma el teléfono, se identifica. Yo le dije: mire, yo quiero hablar con el capitán que está al frente de ese operativo allí. Me lo pone al teléfono, le dije: mira, ya Caracas se rindió, Maracaibo no está en la pelea, ya esto se terminó, vamos a evitar un hecho de sangre. Yo le pido un favor de humanidad, que usted regrese y se reporte a sus superiores inmediatos. Yo le garantizo que no le va a pasar nada, que nadie se lo va a impedir. Si usted me lo pide, me responde, para mi sorpresa: señor gobernador, yo con mucho gusto regreso. Pero todo esto viene a propósito de la sincronicidad, ¿no? O sea, no es que yo andaba buscando estos acontecimientos, sino que vinieron a mí. Y lo mismo me ocurrió en varios momentos de mi vida civil, en conflictos de la vida civil. Sí, ya sabemos eso, pero yo quiero llegar a lo del libro. Junto con eso, con todo lo que está contando y con todo lo que hizo en la vida civil, entre ellos la reunión de los gobernadores y que los gobernadores fueran una fuerza unida, y eso se lo debemos a ti, te apasiona la historia desde siempre. Pero este libro, El futuro tiene su historia, es más que un libro de historia. Es el análisis del libro de historia. Claro, el futuro tiene su historia porque el futuro se está haciendo con todo lo que estamos viviendo, ¿no?, durante todas estas décadas. La primera vez que yo escuché, no una frase parecida, pero sí a alguien que estaba muy angustiado, ya que mencionaste el golpe del 4 de febrero, con lo que supuestamente iba a pasar en Venezuela, se llama Francisco Herrera Luque, que fuimos grandes amigos, inclusive hicimos durante mucho tiempo un programa juntos que se llamaba La Historia Fabulada, que estamos pasando por este canal. Él me decía: ha pasado el tiempo de esta generación, ¿no? Ha pasado el tiempo de todo este tiempo democrático. Y yo no veo, ¿no?, por dónde viene el cambio, y ese cambio puede ser violento. Eso le insistía Herrera Luque, y todavía no se sabía nada de Chávez ni de nada de eso, vamos a estar claros. Y fíjese que sí pasó. Él me hablaba también de Ortega y Gasset, creo que es la base de todos estos estudios, y de este libro tiene mucho que ver Ortega y Gasset.
Pero es importante que le digas a la gente por qué este libro es tan valioso y por qué lo van a disfrutar tanto como uno lo ha disfrutado leyéndolo. Bueno, he descubierto, porque yo no me considero filósofo, ah, que mis estudios económicos y mi recuerdo universitario de la teoría de las generaciones de Ortega y Gasset en un momento dado coinciden en los plazos. Y eso me lleva a avanzar más allá de la teoría planteada por Ortega y Gasset para no solamente estudiar los ciclos generacionales, sino también estudiar el efecto del impacto que surte sobre el cuerpo social de la humanidad, que después de todo es la que hace historia, cada impacto genera. Entonces hay una confusión, un debate que ha durado 200 años sobre si son 15 o si son 30. Y yo logro demostrar que el impacto es cada 15 años, pero el efecto de ese impacto dura 30 años, y eso puede ser lo que estaba viendo Herrera Luque y lo que otros han mantenido cuando comparan, hablan de la generación del 28 y la relación con el 58, 30 años, ¿verdad? Y entonces eso se da a nivel mundial. Fíjate. Perdón. Y lo apasionante de este libro es que eso no solamente lo explica como lo está explicando ahora, sino con hechos concretos que todos conocemos, que todos hemos estudiado, y muchos de ellos que estamos vivos y que lo hemos vivido. Esto es lo apasionante de este libro. Iba desde otro ángulo a analizar lo que acabas de decir. Para uno conocer la historia del futuro tiene que conocer el presente. Y para conocer el presente tú tienes que conocer bien a cada uno de los actores. Por ejemplo, en este momento, por supuesto, tenemos que estudiar la realidad latinoamericana y la venezolana, pero también la de los Estados Unidos, también la de China, también la de Rusia, también la del Medio Oriente. Y todo eso está en el libro. Entonces, es como un viaje en un esfuerzo por que se entienda que el problema venezolano no es un problema venezolano, sino un problema. Y Venezuela es uno de los teatros de confrontación de una guerra de carácter global. Y en aquel momento, cuando se inició a escribir, yo tenía dos propósitos. Uno, que demostrar que mi teoría filosófica, yo no la llamaba así, pero sobre los ciclos de la historia, se podía comprobar al punto de que señalo en agosto de 2019 que antes de fin de año se vendrá un cisne negro, lo que realmente que estoy corriendo un riesgo, ¿no? Pero en efecto ocurre cuando aparece el COVID exactamente a los 30 años de caer el muro de Berlín. Y sino que hay luego acontecimientos posteriores que siempre acompañan al nuevo hito. Aquí vemos el caso de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, entre otras cosas que han sucedido. Pero hay otro propósito, y es que es un intento por ayudar a que Venezuela, la rama de Venezuela, se comprenda en su contexto mundial. Ahora, lo apasionante de lo que estamos viviendo y doloroso es que pocas generaciones han podido ver los cambios tan dramáticos para bien y para mal, ¿no? Tantos y tan rápidos como estas generaciones, como los que estamos viviendo, los que estamos vivos en los últimos, qué sé yo, 40, 50 años. Es realmente apasionante, solamente comparable para mi conocimiento con lo que me decía Cecilia Martínez, ¿no? Cecilia Martínez vio las ciudades cuando no había luz, no había electricidad, cuando había el farolero entraba y llegaba todas las noches en el atardecer a encender los faroles con fuego, ¿no? Para que tuviera luz la calle. Vio cómo de repente aparecía la electricidad, cómo aparecía la nevera, cómo aparecía la licuadora, la secadora, la radio, ella fundadora de la radio, pionera de la radio, pionera de la televisión. Todo eso era maravilloso.
pero también era angustiante. Pero ella vivió la angustia no como nosotros ahora que la vemos en vivo y en directo, ¿ok? De la Segunda Guerra Mundial. Y cuando termina la Segunda Guerra Mundial, los cambios mundiales y la división del mundo en dos polos, ¿no? Y la Guerra Fría. Nosotros estamos viviendo una cosa tan rápida como esa, o mucho más rápida, pero además mucho más dramática. ¿Por qué? Bueno, esta es una de las materias que va a ser objeto de mi próximo libro, pero puedo adelantar algunos elementos. Tengo la impresión, aunque yo lo esbozo en el libro, que la invasión norteamericana de Irak, es decir, que cuando cae el muro de Berlín se crea un nuevo orden mundial, distinto al del 45, porque hay un solo país que domina. Estados Unidos. Estados Unidos. Existen las instituciones del 45, pero Estados Unidos. Pero cuando Estados Unidos, enfurecidos, pierden la cabeza, algunos, por el ataque a las Torres Gemelas, y se decide el ataque a alguien que no tenía nada que ver con las Torres Gemelas, ese encanto y esa admiración por los Estados Unidos se quiebra. Y por ese resquicio empiezan a surgir China, que se ha hecho poderosa, Putin, cuya historia está relatada aquí, también empieza a hacer sus primeros movimientos. También van a ocurrir en el Medio Oriente. ¿Y a dónde van a venir? Pero perdonen, y además está otra cosa muy importante, que es la globalización, donde se cambia que el poder ya no está en que tú tengas mucho territorio, sino que el poder está en que tú tengas muchos compradores, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que no entiende Putin para mi entender? Y sí entienden los chinos, que los chinos están como más actualizados. Eso no sucedía hasta ahora. Hasta ahora, desde siempre, quien tenía más poder y por quien se mataban los ejércitos en el mundo entero, los reyes mandaban a sus ejércitos y demás, era para tener más territorio. Ahora lo que se quiere es dominar la economía, tener mayor cantidad de clientes que te compren ¿cómo se llama? Tu producto. Napoleón, esto nos va a llevar al momento actual, lo que tú has planteado. Pero antes quisiera, tú hablaste de la rapidez de los cambios. Es que a partir de esa invasión que rompe el encanto de los Estados Unidos, no es comparable una cosa Pero con... ¿por qué dices que te entendí que Bin Laden no fue el responsable del 11 de septiembre? No, él fue el responsable del 11 de septiembre. Ajá. El efecto emocional del ataque de Finlandia lleva a la invasión de Irak. Es decir, es una... Y la excusa fue que Irak invadió Irán. No, la excusa fue que se decía a través de un informe de inteligencia que se demostró después que era falso, que tenía armas biológicas. Armas de destrucción masiva, tenían bombas nucleares. Y eso fue digamos, el elemento que llevó a la invasión. Y no se encontró nada, ningún rastro de eso. Pero lo que quiero decir es que se rompe el encanto. No quiero comparar las dos guerras porque no se trata igual. Es cierto, un país democrático atacando una dictadura horrenda como la de Saddam Hussein, no es lo mismo a lo que está pasando con Putin, sino que se rompe el encanto. Pero es que simultáneamente, en 2004, y eso lo verán en el libro, aparecen las redes sociales y aparece la inteligencia artificial. Entonces, a partir de ese momento, la guerra va a ser a dos niveles. Uno a nivel convencional y el otro a nivel cibernético. Y esa parte cibernética se está moviendo con mucha celeridad. Y la batalla hoy en día no solamente es comercial, sino por ganarle la batalla o China o Estados Unidos en la lucha por dominar la inteligencia artificial. Porque es claro que, y eso es bueno aclararlo, que China no tiene capacidad para alcanzar a Estados Unidos económicamente. Estados Unidos nuevamente se le está dependiendo.
en capacidad, hay una cosa que se llama GDP, que nosotros le llamamos PTB, Producto Territorial Bruto, en que Estados Unidos le lleva 30-40%. Pero hay analistas que dicen que en cuestión de 5 o 6 años la primera potencia mundial va a ser China, no los Estados Unidos. Eso también dijeron hace 30 años que era Japón y no resultó ser así. No, es que hay dos luchas. La convencional, China depende, no tiene mercado interno para sustentarlo. Ellos necesitan de exportaciones. Su relación con Estados Unidos es simbiótica. Ellos sin el mercado norteamericano no pueden sostener su nivel. Y los norteamericanos sin el trabajo barato, ¿no? Claro. De explotación que le hacen a sus propios, a los propios chinos, que inclusive duermen en la propia compañía en unos cajones, ¿no? Y con lo cual le venden esos productos al mercado norteamericano muchísimo más barato que si lo hicieran aquí. Así es. Entonces, esa realidad es absolutamente cierta. Pero entonces te digo que además de esa complementación económica convencional, Xi Jinping ha entendido, y así se ha propuesto, superar a los Estados Unidos en inteligencia artificial. Como todos sabemos, inteligencia artificial se estima que va a eliminar 40 millones de empleos en Estados Unidos en los próximos 15 años. Ok, 40 como mínimo. Y eso supone un cambio cultural totalmente distinto y una forma de manejar la política totalmente distinta. Que en las escuelas más avanzadas de los Estados Unidos ya están enseñando a los estudiantes a variar justamente para que puedan trabajar no en los trabajos tradicionales, ¿no? Sino los nuevos trabajos en los que vienen. Yo tengo un nieto que dejó la ingeniería civil y se metió y está metido y le están pagando muy bien para trabajando en su casa en Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es enseñanza de máquinas a aprender, ayudando a las máquinas a aprender a adquirir conocimiento. Es un sistema de programación muy sofisticado, dirigidos a acelerar la utilización y mejorar la utilización de inteligencia artificial y mejorar la eficiencia en la conducción de los negocios. Que según los grandes novelistas de ciencia ficción, todos coinciden en decir que las máquinas se van a apoderar del mundo porque van a enfrentarse a los hombres. ¿Hasta qué punto eso puede ser cierto? ¿Hasta qué punto Terminator va a ser una realidad? Es que eso es lo que va a llevar a la próxima orden mundial. Así como se llegó a un entendimiento sobre las armas nucleares, es inevitable que haya un entendimiento entre China y Estados Unidos en materia de inteligencia artificial, porque si no las máquinas terminarán siendo utilizadas con fines contrarios a todos y no solamente al país dominante. Entonces, ¿qué es lo que se está librando en este momento? A mi juicio, y esto es prematuro y un adelanto, estamos pasando, como ha ocurrido a lo largo de la historia, de una guerra de X intensidad a una guerra de mayor intensidad. Y en diferentes niveles. Y en distintos niveles, claro. Es que la guerra a partir de 2004 es a dos niveles. Uno al nivel convencional y otro a nivel de inteligencia artificial. Pero la guerra que nosotros conocemos, que nos enseñaron en la historia, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, era en los frentes, ni siquiera en las casas, en los frentes. A veces bombardeaban las ciudades, es verdad que fueron importantes, pero es que ahora la guerra es en diferentes niveles. Claro. Y no solamente en los frentes. No, es que bueno, desde hace tiempo no es en los frentes. Por ejemplo, los ucranianos están atacando la retaguardia para evitar el abastecimiento de los frentes. Lo mismo lo hicieron los israelitas en la guerra de Yom Kippur y sorprendieron un ejército árabe muchísimo, muy superior, atacándolo de atrás para adelante. Ahora, ya que mencionaste eso, es que es apasionante. Déjeme decirle que este sábado ustedes pueden hacer las preguntas que quieran, si viven en Orlando o cerca de Orlando. Este sábado en la mañana, temprano a las 11, en la librería de Orlando. Ahora les vamos a dar la dirección. Pueden hacerle estas y otras preguntas. Estas y otras preguntas. Y se me olvidó lo que te iba a preguntar, pero que es apasionante todo lo que estás contando. Estábamos hablando de los diferentes frentes, ¿no? Bueno, los distintos niveles de la confrontación y que vamos
a una confrontación que yo creo que culminará. Yo no estaré vivo Ujú. para esa época. Más o menos, si los ciclos se dan en el 2034 con un nuevo entendimiento o un nuevo orden mundial. Pero en este momento estamos pasando, se ha comparado mucho este momento de la invasión de Ucrania con la invasión de Hitler a los sudeste, al sudetes. Ah, eso sugiere que hay otro tipo de ciclos, que hay ciclos de 45 años. Y el presidente de Ucrania, ¿tú no lo sientes como realmente un verdadero líder democrático de hoy en día? A diferencia de la mayoría de los presidentes que en este momento no tienen ni siquiera, le llegan a los tobillos a los propios líderes de esos países de los años 50 y 60, por ejemplo, a De Gaulle o a Betancourt o qué sé yo, a Eisenhower, a todos ellos. Bueno, habría que agregar a Churchill, a Bueno, Roosevelt, claro, a Churchill. etcétera. Ajá. Eh, Mira, es cierto, y eso nos pasa al otro. Yo quiero, sin embargo, aclarar algo, porque nuestros oyentes o tus oyentes ah, o tus televidentes deben entender que cuando yo escribo este libro tengo muy claro que hay una diferencia entre actuar en política y escribir historia, que los sentimientos tienen que apartarse totalmente para ser lo más objetivo posible. Mm. Y que el libro, un elemento adicional que tiene, es que fue escrito de una manera muy amena y sencilla para que cosas complicadas tuvieran al alcance de cualquier nivel educativo. O sea, se puede hacer en posgrado, pero también puede ser cualquier persona con una mediana capacidad de entendimiento puede sacarle jugo pues al libro y se lee con mucha facilidad. Pero íbamos a hablar de la. Ahora fui yo que que perdió el hilo de la. ¿Hacia dónde íbamos? Bueno, a lo de Ucrania, así que nos estamos A yendo hacia. Ucrania y después a Venezuela. Sí. Ujú. Bueno, pero ¿qué ha pasado con Ucrania? Tú estás hablando del líder Volodymyr Zelensky. Ese es un hombre increíble ah, por sus capacidades artísticas, histriónicas y por el valor que ha tenido y la seriedad con que ha enfrentado este reto a riesgo de su vida y la de su propia familia. Creo que Putin se ha encontrado con tres sorpresas inesperadas. Él es que es un hombre calculador. Él nunca pensó que iba a tener un líder tan fuerte en alguien que había sido un comediante. Él nunca pensó y que Ucrania iba a ser un país tan rebelde. Segundo, creo que nunca pensó suficientemente que Occidente, la alianza occidental, que incluye a Japón, por supuesto, hoy en día, sería tan poderosamente, se uniría por las diferencias que existían entre los intereses alemanes y los de otros países. Y que perderían inclusive en negocios económicos importantes, ¿no? Exactamente por enfrentarse a Rusia, como han hecho los alemanes con el gas, con el gasoducto, Así que es. va a subir muchísimo el gas, pero dijeron, y que estaba listo el gasoducto, dijeron, pues no, no lo queremos. Entonces, admirablemente, inesperadamente, ha habido una unión solidaria del mundo entero. Pero el tercer elemento, que no creo que ha sido suficientemente analizado, es que la solidaridad mundial ha llevado a todas las empresas privadas y a todos los ciudadanos del mundo a tomar parte en esta guerra. Shell pidiendo excusas porque compró un poco de petróleo ruso. Los 500 McDonald's de Rusia le van a pagar a sus empleados, pero está cerrado. Han cerrado. Y antes de que lo cierren, se veían las colas de automóviles para comerse la última hamburguesa gringa en Rusia. Bueno, entonces esa solidaridad mundial ha colocado a Putin en una posición bien complicada, ¿no? De la cual no sé cómo. Ahora, yendo a Venezuela, que lógicamente nos interesa. El otro día me hicieron una pregunta interesante. ¿Cómo cree usted que puede lograrse una solución en Venezuela? Y mi respuesta es, bueno, Venezuela es uno de los escenarios de esta nueva guerra.
cuando vemos o veíamos en México que de un lado estaba Estados Unidos y del otro lado estaba Rusia, si creíamos que quienes estaban negociando eran los venezolanos, estaban equivocados. Quienes realmente estaban negociando eran las grandes potencias. Pero eso no sucedió también en el caso de los misiles soviéticos en Cuba, que Cuba no participaba para nada, sino era un negocio entre las dos grandes potencias, que era Estados Unidos por un lado y Rusia por el otro lado. Claro, solo que nosotros nos ponen como muñecos a discutir con los cubanos, bueno, con el representante de Cuba, que es Maduro, la oposición contra Maduro, cosa que es un teatro, porque de ninguna manera tienen capacidad de resolver los problemas. Claro, ahora Rusia deja de ser un interlocutor válido, pero está China también, está Irán, que es otro de los participantes en ese convite que llaman Venezuela. Porque Cuba ha sido el gran vaquiano. Cuba controla la seguridad del presidente, controla los sistemas de inteligencia, controla todos los hilos estratégicos de Venezuela, controla o por lo menos tiene como interlocutores a la FARC y el ELN. Sí, todo lo que aprendieron los cubanos comunistas de la KGB rusa, cuando ellos eran una isla de los rusos, donde había inclusive militares en la propia isla, militares rusos. Así es, pero lo que fue Cuba para la Unión Soviética, que eran los proxies, los que actúan en nombre de la Unión Soviética en África, ahora son las guerrillas colombianas que están en Venezuela y son en realidad proxies de Cuba, con la ventaja que no le tienen que pagar nada, sino simplemente permitirles que negocien el narcotráfico. Entonces, el escenario venezolano no es negociable en el contexto venezolano, porque la población venezolana, incluyendo la oposición, y creo que eso lo hablamos en una ocasión, Asim Balaguer lo mencionó en una ocasión, como ocasión de la presentación del libro. Hablaba de Ingrid Betancourt y la otra que fueron secuestradas en Colombia. Venezuela, en general, por una razón u otra, se siente secuestrada. Algunos tendrán intereses no confesables, otros por temor, otros por prudencia, otros por resguardar a la familia. Pero allí no hay un escenario adecuado para que haya algún entendimiento. Maduro responde a las instrucciones de La Habana a su vez consulta con sus socios internacionales. ¿Y cuáles son sus socios? Los que trajo a Irán, trajo a Rusia, no trajo a China, porque China siempre ha mantenido su propio perfil, pero colabora con China. Entonces, la solución de Venezuela está también involucrada en lo que está ocurriendo en Ucrania, porque de llegar a fracasar Putin y cambiar totalmente la geopolítica europea, inicialmente, es decir, lo que se planteó con Gorbachev e incluso con Yeltsin era incluir a Rusia en la gran casa europea. Ahora, la forma como Putin lo ha planteado es un retorno a la expansión soviética o a la Rusia imperial de los zares. Porque Putin está viviendo en el pasado. Está viviendo en el pasado. Lo que tú decías de ocupación territorial. Entonces, ahí, aquí puede haber un vuelco. Lo que no se comprende en este momento, y lo digo totalmente al margen de las consideraciones políticas, es que Biden, que lo ha manejado bastante bien esta confrontación, de pronto, no sé si por error o por precipitación o por improvisación, preocupado por el abastecimiento petrolero, han hecho esa apertura. Pero ya aclararon que eso no es así. Ya aclararon que fueron a hablar de los norteamericanos presos, de la Citgo, presos en Venezuela, y ya le sacaron 2. Ya aclararon de que no se habló de comprar. ¿Qué petróleo van a comprar a Venezuela? Si Venezuela no, el poco petróleo que produce se lo debe a Rusia, es pagar a Rusia, y no sé si regalar a Cuba. Que Venezuela tiene que importar petróleo para el suministro del país. Bueno, mira, yo no me pidas una explicación. Pero es que además, perdona, acaba de salir el desaire que le hicieron a la Delcy Rodríguez, no sé, en uno de esos países de las pocas dictaduras, de las dictaduras que apoyan a Putin,
¿ok? Que le hicieron un desaire porque Putin anda molesto por esa reunión en Miraflores, porque atendieron a los delegados norteamericanos. Eso acaba de salir hace unas horas. Bueno, lo cierto es que sí se trató el tema petrolero, digan lo que digan. Que hay personas y estudios, personas que han señalado que Venezuela podría eventualmente, cosa que es una locura, en poco tiempo, en pocos años, si se le mete el capital, aumentar su producción, si se le dan las liberalidades y las facilidades a la industria petrolera privada norteamericana. Hay mucha presión de los lobbies, así como los farmacéuticos aprovecharon el COVID para hacer gran negocio, también en esta crisis aparecen ese tipo de fenómenos. Yo no me atrevo a juzgarlo, porque puede haber otro tipo de interés. Por ejemplo, la mitad del níquel utilizado en las baterías para poder mantener el ritmo de desarrollo de los automóviles eléctricos viene de Rusia. Y Venezuela tiene el cerro del níquel. Pudieron haber privado consideraciones estratégicas de otro tipo. Por eso no me atrevo a decir si fue un error, pero ese cuento de que fue el jefe de seguridad de la Casa Blanca en esa misión, no simplemente el embajador, y que no le informaron a Guaidó, sino después, lo que también es verdad. Ese cuento no es cierto hasta donde. La información que yo tengo de la gente de Guaidó es que no por los Estados Unidos, directamente por la Casa Blanca, desde un mes antes ya se hablaba de esa reunión y de los días que se iba a hacer esa reunión. Y que horas antes, ¿ok? De la famosa reunión se le avisó a Guaidó. Ahora bien, es que los Estados Unidos tienen la obligación de decirle a Guaidó, ¿no?, sus intereses particulares de seguridad de los Estados Unidos, como Guaidó no tiene ninguna obligación de hacer exactamente lo que le diga a los Estados Unidos. De hecho, varias cosas no le informaron a los Estados Unidos que iban a hacer, que lamentablemente algunas de ellas salieron malas. Refiriendo a la cuestión militar. Y lo digo porque la mentalidad esa, que me parece que es la misma mentalidad que tienen los que apoyan a Maduro, de que es que Maduro todo es un títere de Cuba, ¿ok? Es posible, pero eso no tiene nada que ver con las relaciones de los países democráticos y con las leyes norteamericanas. O sea, Biden no puede hacer lo que le da la gana. E inclusive Biden no puede invadir si le da la gana, como hace Putin, que invade y punto. Correcto. ¿Ok? Le dije que no me atrevo a establecer un juicio, sino que lo que puede haber sido un error, que puede haber sido una precipitación, pero que no me atrevo en un momento de un clima de guerra a establecer un criterio fijo. Es que los analistas norteamericanos no parcializados, ¿no?, con los republicanos o con los demócratas, serios, dicen que eso puede ser una cosa muy buena si logra Biden su cometido, pero que puede ser desastrosa para Biden, ¿no?, si no logra el cometido que tiene, que no sabemos si es lo del petróleo, si es que saquen a todos sus... que vayan a la mesa de negociación para que haya unas elecciones libres. No, mira, no sé cómo haber elecciones libres. Este tremendo lío mundial. Yo lo creo que están pensando en Venezuela. Sí. Ahora, si los ucranianos se están reuniendo con los rusos, ¿no?, que Putin es un auténtico genocida, ¿no? ¿Por qué los venezolanos no se van a reunir, la oposición venezolana no se va a reunir con Maduro? Si Trump no es que invitó, no es que mandó a unos norteamericanos a hablar con un auténtico genocida, él, su padre y su abuelo, como es el de Corea del Norte, sino que fue hasta los límites de Corea del Norte y Corea del Sur a reunirse con el asesino de Corea del Norte, y además habló maravillas de él. ¿Okay? ¿Qué tanto están hablando de Biden? ¿Cómo se atreven a hablar de Biden, ¿no?, la gente que defiende a Trump? Mira, yo no me quiero meter en política. No, yo tampoco, pero estoy viendo dos cosas que todo el mundo sabe. No, pero quienes nos están escuchando pueden llevarse la idea
de que lo estoy haciendo en planteamiento en el plano político. El planteamiento que yo estoy haciendo lo recoge el senador Bob Menéndez de New Jersey, presidente de la Comisión de Política Exterior, demócrata, y lo hace Marco Rubio, senador del estado de Florida por los republicanos. Tú hablas del mismo Marco Rubio que cuando eran candidatos, que estaban buscando los republicanos un candidato y que hablaba horrores de Trump, ¿no? Insultaba a Trump en los debates y y que luego ahora, ¿no?, le lame a Trump todo el tiempo. ¿Estás hablando de ese? Pero no vayamos por el tiempo de calificación. Bueno, pero estoy diciendo una mentira. No estás diciendo una mentira, pero estás como debes hacerlo, un buen programa, llevando el argumento a descalificar el hecho de que pudiera ser la visita que hubo a Venezuela. ¿Un fracaso o un éxito? Exacto. Sí. Pues yo no lo sé. Yo tampoco, pero nadie lo puede sabe. haber sido, no, sí, pero no es una fabricación mía. Ha sido denunciado por los dos partidos. Entonces, lo que quiero decir es que lo ha manejado muy bien hasta ahora Biden, y lo de Venezuela pudo haber sido un error. Pero lo que sí hay, la presencia, es muy fuerte presión de los lobbies petroleros por volver a entrar a Venezuela. Y no sé hasta qué punto puede haber influido eso en la decisión que se tomó para visitar Venezuela. Pero es muy probable porque los lobbies petroleros y los farmacéuticos y los de armas son los más poderosos que hay aquí. Los más poderosos. Lobbies que, por cierto, en cualquier país del mundo, ¿no?, sería ilegal. Y aquí es muy ilegal. Aquí es absolutamente legal. Es más, en nuestros países, un lobista, ¿no?, hay más de un lobista ha ido preso. El escándalo de Odebrecht, ¿qué es? ¿Qué son los escándalos de Odebrecht? Lobistas, pero que pagaron muy duro. Sí, los vistas como los que hay aquí legalmente. Bueno, en todo caso, estamos en medio de una guerra, una situación de guerra en Europa. Toda la Europa está consternada. Estados Unidos está consternado. Los ciudadanos norteamericanos están siendo solidarios con su gobierno. Hay una relación de mucha cercanía entre los dos partidos por primera vez. A pesar de que hay una elección cercana, el ciudadano norteamericano está tolerando precios mucho más altos. Y en ese contexto no me encaja el viaje a Venezuela, porque la mente de ahorita es Ucrania. Me encaja en relación a buscar en el largo plazo no depender del petróleo ruso. Eso sí tiene sentido. Bueno, en todo caso... Pero perdona, ¿y si lo que quiere esta gente que tiene Biden y que recomienda a Biden, porque evidentemente no es que decide, bueno, vamos a hacer tal cosa, sino que tiene unos asesores que a veces meten la pata, como sucedió con Bush e Irak y las armas, ¿okay?, que después no se encontraron. Y si lo que quiere justamente es intentar separar a Venezuela, su petróleo y todas sus riquezas que tienen que ver con bombas, que tienen que ver con montones de cosas, con centrales nucleares y demás, si lo que quiere es separarla en este momento, separar aún más a Rusia, aislar aún más a Rusia, si le sale bien, perfecto. Si le sale mal... Mira, yo te digo, no me atrevo a establecer un juicio. Y de todas formas, que le pase rápido porque va a perder en las próximas elecciones. va a perder el Congreso. Lo que sí es extraño es que Estados Unidos está tan confundido en su política hacia Latinoamérica que en el caso de Venezuela ha aplicado las sanciones al invadido y no al país invasor. Que todo este tiempo ha sido realmente Cuba, directamente y como vaquiano de las otras potencias que están en nuestro territorio. Y bueno, y punto. Ahora, en cuanto al libro. Pero ¿cuál es la salida entonces de Venezuela? La salida es... un acuerdo entre Estados Unidos, Rusia, China e Irán. Eso era lo que estaba planteado. Esta situación que está ocurriendo en este momento puede mover las teclas en una dirección que no anticipamos todavía. ¿Y qué puede pedir, por ejemplo, Rusia? Bueno,
Denme Crimea oficialmente Es lo que te y quiero. yo me salgo de Venezuela. ¿Qué puede pedir Irán? Algo tienen que pedir importante. Bueno, pues ya es cuestión de lo importante no es decirle a nuestros televidentes o decirte yo a ti qué es lo que están buscando que le deben hacer, sino que es un elemento que en el juego de la historia está viviendo en este momento un proceso de evolución a partir del COVID que genera una crisis económica que a su vez desata una invasión de Crimea, de la cual Putin quiere obtener precisamente lo que tú estás señalando, pero no a través de Venezuela, sino obtenerlo a cambio de retirar sus tropas, el reconocimiento, que le levanten las sanciones, que le reconozcan su derecho sobre Crimea, que declaren independientes las dos pequeñas repúblicas donde hay supuestamente una mayoría rusa, y que se comprometa a Ucrania a no ser integrante de la OTAN. Esa parece ser que ya parece ser que Crimea ha dicho que está dispuesta, ¿no?, a renunciar a la OTAN con tal de que le aseguren, ¿no?, su independencia. Así es, Ucrania. Ucrania. Ajá. Así es, eso, por ahí van los caminos. De manera que Venezuela contra Crimea ya deja de ser un elemento en este preciso momento de negociación. Pero lo que el argumento que venimos manejando desde el comienzo tiene que ver con que el problema de Venezuela es que Venezuela es uno de los escenarios de esta segunda escalada, lo que yo creo que es una segunda guerra fría, una segunda etapa de la Guerra Fría que va a culminar después de mucho batallar, porque hay mucho camino por recorrer y pueden haber muchas sumamente cruentes en el camino. Debe culminar en un entendimiento entre las naciones del Asia y las naciones de Occidente, pero también en torno a los límites que debe tener la inteligencia artificial para que ese fenómeno que algunos escritores científicos han pensado, ¿cómo lo llama? Hasta el Cromañón. Hasta el hombre de Cromañón. Que la inteligencia artificial no termine construyendo monstruos capaces de dominar. Terminator. Me confundí. Bueno, yo creo que lo importante es que sigamos hablando. Estos no son temas que se plantean con el fin de decir que esta es la verdad, sino este es un proceso de conocer cómo actúan, cuál es el ADN de los chinos, cuál es el ADN de los rusos, cuál es el ADN de los iraníes, qué busca cada uno, cuál es la forma de luchar, qué busca los Estados Unidos a lo largo de esto y qué posición tiene en definitiva Venezuela y las Américas como consecuencia de lo que está ocurriendo. Bueno, todo esto, las bases están en este libro que estuvimos viendo todo el tiempo, ¿no?, que ya ustedes lo consiguen en Amazon, pero toda esta conversación entre amigos usted la puede tener siendo usted el protagonista junto con Enrique Salas Romer en esta gira que está haciendo él presentando el libro y que en Orlando va a estar este sábado en la librería de la ciudad de Orlando. La dirección la están teniendo ustedes, la pueden ver allí, pero de todas formas en Google ustedes ponen la dirección, en Google Maps, y ponen librería oficial de Orlando y ahí le lleva directamente, ¿no? A menos que algo pase con su Google como le pasó a él. No, es que tardó 8 horas en venir de Miami, donde estaba presentando el libro, hasta llegar a Orlando. Pero eso no suele suceder tan a menudo. Entiendo, recuerdo que es en el tercer piso, un salón que se llama Magnolia, es lo que recuerdo vagamente, pero en todo caso que es una entrada abierta y que va a ser además de la presentación del libro, un reencuentro muy grato con los venezolanos y cualquiera de lengua hispana que quiera acercarse, porque este libro, el próximo, va a ser traducido al inglés también. ¿Cuándo sale el próximo? Creo que faltan unos 6 meses para que salga. Bueno, de verdad que muchísimas gracias, ¿no?
encantado de que haya estado con nosotros. Volveré a leer el libro por segunda vez, ¿no? Por cierto, quiero que me lo firmes porque me lo regalaron. Pero si yo leí el libro y lo entrevisté y todo, ¿no? Aquí está, pero así todo, como verás, lo estoy releyendo. Aquí está. Voy por la página 375, 376. Napoleón en una ocasión me llamó y me dijo, aquí me están viendo con un bicho extraño en la estación, porque todo el mundo anda con su con su celular, y yo estoy leyendo un libro. En el aeropuerto. En el aeropuerto. De verdad que muchísimas gracias. Ya saben, si están en Orlando, el sábado a las 11 de la mañana, ahí tienen ustedes la dirección. Un abrazo.